Hola, buenas noches, espero que esté muy bien. El día de hoy vamos a hablar del agua, pero específicamente para el uso farmacéutico. Nuestro grupo está conformado por María Alejandra, Luis Felipe, Jefferson y Sara Rodríguez. Eh, a lo largo de esta presentación abordaremos los temas del sistema del agua, que serían los componentes y la función de cada uno en el sistema, el agua para el uso farmacéutico, que es un capítulo de la USP. Hablaremos también del manual de microbiología aplicada, especialmente los capítulos 3 y 8, y la resolución 2115 del 2007. Para empezar, el agua pues es ampliamente usada en toda la industria, especialmente como materia prima, como ingrediente inactivo, como un vehículo y también como disolvente. Por eso hay tantos estudios y nos vamos a centrar en todas las especificaciones que necesita cumplir. Bueno, en primer lugar vamos a tratar lo que es el sistema de agua, sus componentes y la función de cada uno en el sistema. En primer lugar, el agua que llega por medio del acueducto va a llegar prácticamente a como se ve en la imagen, en la parte superior, un tanque de pretratamiento. Y pues como vemos en la imagen, todo el análisis que se hace aquí pues es pretratar el agua que va a entrar directamente a ser deionizada. Las operaciones aquí principalmente pues van a ser adicionar cloro para eliminar digámoslo así, una gran cantidad de bacterias. Vamos a hacer una filtración de arena para que el agua pues no vaya, digámoslo así, sedimentar más adelante la tubería, taponarla o que haya pues un problema a nivel de ya digamos de infraestructura. También vamos a tener que el señalador que tenemos aquí, pues no lo puedo señalar, el analizador de cloro nos va a botar prácticamente un rango entre 4 a 20 MA, y si este agua cumple con esto, pues vamos a pasar al siguiente paso, que es deionizar. Y aquí en la estructura pues estamos viendo prácticamente el tanque inicial, que es un tanque de 500 litros, donde vamos a tener agua pues ya con el cloro, el agua estancadita unos días y ya pues pasará a deionizar. En el desionizador, prácticamente el proceso que vamos a hacer aquí es eh, eliminar los cationes y aniones que se encuentran disueltos en el agua. Para esto, como vemos aquí, el sistema en primer lugar va a tener una bomba que va a impulsar el agua a una determinada presión que va a estar controlando para que pase por las resinas desionizadoras. Las resinas desionizadoras van a tener dos tipos, la catiónica y la aniónica. En el caso de la catiónica, pues se va a encargar de capturar todos los tipos de iones como calcio, magnesio, entre otros, dejando libre los que son los iones H+. Mientras la aniónica, pues va a dejar libre los que son los OH-. Estas resinas, pues cuando cumplen su función, va a haber esto, un medidor de conductividad que igualmente tiene que mantener la conductividad anterior. Y si esta conductividad es eficiente, como vemos, vamos a tener dos válvulas, la válvula 0,4 y la válvula 0,5. Si no es eficiente la conductividad, va a hacerse un reingreso del agua para volver a hacer un pretratamiento con el desionizador, las resinas desionizadoras y así sucesivamente. Si ya vemos que el agua no cumple, entonces se abre la válvula 3 y se va al drenaje. Y si el agua cumple, se abre la válvula 5 y se va a lo que es el tanque de aguas desionizada. Este tanque de aguas desionizada, pues como lo ven en la imagen, va a tener un medidor de pH. Este medidor de pH va a ser fundamental porque nosotros tenemos que tener en cuenta que los microorganismos que pueden, digámoslo así, haber pasado por los filtros anteriormente, que no se hayan quedado retenidos, pues a diferentes pH se van a morir. Los pHs básicos pues van a ser que los microorganismos que tienen una óptima vida en pH ácidos pues mueran y así sucesivamente. Pues este paso, digámoslo así, se llama osmosis inversa, y pues ya aquí entra más a juego lo que es el PLC, que es el sistema que controla todo en general. Y pues tenemos que determinar aquí prácticamente que la función específica es la desmineralización, o sea, la eliminación de calcio, magnesio, potasio, entre otros, por medio de la parada 1 y la parada 2, que son prácticamente membranas semipermeables, pues a estas sustancias que les acabé de mencionar, a estos minerales que les acabé de mencionar. Entonces, en primer lugar, el agua desionizada, cuando se calibre ese pH, entonces va a ser impulsada por la bomba 2,
va a tener un cambio de temperatura. Este cambio de temperatura se hace con el objetivo también, digámoslo así, de que algunos microorganismos mueran y también mantener una óptima temperatura para el flujo por lo que es la tubería estéril. Y la bomba 3 va a impulsarlo para que llegue a la parada 1, donde se van a retener algunas porciones marginales de iones, y así sucesivamente a la parada 2, donde también va a pasar el mismo proceso, y vamos a llegar a un medidor de conductividad que, dependiendo pues el valor que nos dé aquí, se abrirá la válvula 8 si es menor a 0,7, y si llega a ser mayor a 0,7 pues se va otra vez a hacer el mismo proceso hasta que el agua tenga el valor solicitado, para así pasar al tanque de agua purificada. Bueno, aquí vamos a ver prácticamente ya el almacenamiento, la distribución y el bucle del agua. Como vemos aquí, pues el agua que acabó de pasar por la etapa de osmosis reversa llega al tanque purificado. El tanque purificado, prácticamente por medio de la bomba 4, pues va a hacer que se recircule esta agua, y dependiendo si el agua cumple con las especificaciones, pues así mismo va a ser el proceso. Este sistema de almacenamiento es muy vital y es una de las partes, digamos así, más importantes del sistema, ya que pues este siempre tiene que estar de manera, digamos así, eficientemente controlado para que el agua no se vaya a contaminar. Por lo general, el recipiente pues es de acero inoxidable, como lo estamos viendo aquí. Tiene una capacidad de 316 litros hasta 2000 litros. Tiene intercambiadores de calor, entre otros sistemas, que nos va a ayudar a controlar todo lo que son microorganismos, como la lámpara de UV. También vamos a tener medidores de carbono, de temperatura, de pH. También vamos a tener medidores de la pureza del agua, entre otros. Pues asimismo, para el uso farmacéutico que le vayamos a dar. Por último, aquí tenemos prácticamente todo lo que es la recirculación del agua, como lo estábamos explicando. Y cuando ya lo tenemos en el tanque, pues ahí ya lo podemos aprovechar. Entonces, este es el sistema en general. Ahora bien, tenemos que tener consideraciones sobre el agua fuente. El agua fuente es aquella que ingresa a la instalación y esta puede provenir de diferentes lugares como superficies naturales, ríos, aguas, entre otras. Puede ser privada o pública y es posible que esta agua no sea potable o segura para beber. Ahora bien, cuando los suministros de agua provienen de compañías de servicio de aguas reguladas, pues el monitoreo es menos estricto y si no están reguladas, pues tiene que ser más estricto. También tenemos que asegurar el control de contaminantes químicos para que una vez haya ingresado el agua, ésta no tenga la oportunidad de volverse a contaminar. Hay aguas usadas para propósitos de fabricación. Estas se pueden dividir en dos, las aguas a granel y las aguas estériles. Las aguas estériles también se subdividen dependiendo las aplicaciones, limitaciones de envase y los atributos de calidad. Ahora bien, hay una excepción que son las aguas bacteriostáticas para inyección, aguas a granel y las estériles con monografía, que nos indican que no tienen sustancias agregadas antimicrobianas. Ahora, en cuanto a los agentes microbianos, el propósito es que aseguremos la esterilidad. Y cuando decimos sin sustancias agregadas, esto significa que no tiene sustancias agregadas que no hayan sido suficientemente eliminadas. Tenemos unos ejemplos que es usar un ablandador con el que se reemplazan los iones de calcio y magnesio con sodio, y esto se hace con el propósito de proteger los equipos posterior a la etapa de purificación. Hay otro ejemplo que es el ozono, que puede utilizarse como agente higienizante. Tenemos la adición de cloro para matar bacterias o las cortinas de nitrógeno para proteger de la contaminación atmosférica. Aquí tenemos un árbol de decisión donde tenemos que el agua potable tiene que pasar por diferentes etapas de tratamiento, y ahora bien, ¿para qué se necesita el agua? Ya nos dirá cada tipo de requerimiento qué tipo de agua usar. Tenemos el vapor y agua sagragel como monografía. El agua purificada es la que se emplea como un excipiente de producción de preparaciones. También tiene que cumplir con un estándar mínimo de calidad. La fuente suele ser agua purificada. Para producir agua purificada suele ser agua potable, que cumpla con los requisitos. Y pues el agua purificada envasada a granel para uso comercial no requiere ser estéril. Ahora bien, el agua para inyección se emplea como excipiente para la preparación de parenterales y también se tiene que controlar específicamente el contenido de endotoxinas. Aquí cabe recalcar que se pueden liberar lixiviales del compuesto al envase del agua, haciéndola menos pura.
El agua para hemodiálisis se utiliza especialmente para diluir soluciones concentradas de hemodiálisis. Esta no contiene agentes antimicrobianos agregados y no está destinada para la inyección. El vapor puro se usa para, pues su intención principal es asegurar que los productos no se contaminen con residuos contenidos en el vapor, y es muy importante recalcar que no requiere monitoreo microbiano. Tenemos ahora bien las aguas estériles con monografía. Aquí tenemos el agua purificada estéril según la USP. Esta se puede usar en la preparación de formas farmacéuticas no parenterales. Cuando se tiene aplicaciones analíticas, se tienen que tener en cuenta estas 4 consideraciones. Ahora bien, tenemos el agua estéril para inyecciones, que es la que se utiliza para preparar magistrales extemporáneos recetados y como diluyente estéril para productos parenterales. Esto es muy importante porque se empiezan a diferenciar por la forma de envase. Esto es en monodosis en un tamaño no superior a 1 litro. La agua bacteriostática para inyecciones es para el mismo fin como diluyente en preparaciones de productos parenterales. Más comúnmente este es para la multidosis y se diferencia porque se puede envasar en monodosis o multidosis de no más de 30 mililitros. Tenemos el agua estéril por irrigación, que esta también es para monodosis, pero puede tener un tamaño superior a 1 litro y permite una rápida salida de su contenido. Y tenemos el agua estéril para inhalación. Esta pues es usada para los inhaladores y tiene es menos estricta en cuanto al contenido de endotoxinas bacterianas. Por esta razón no es adecuada para las aplicaciones parenterales. Tenemos el agua potable, que es agua sin monografía, que puede usarse en diferentes etapas del procesamiento, como puede ser la limpieza de los equipos y los componentes farmacéuticos, a menos de que la monografía, o sea, las características mínimas, ya sería si la monografía especifica algo diferente. Tenemos aquí unos árboles de decisión para ver si se puede hacer la aplicación analítica, qué tipo de agua usar, si el agua es purificada, si es purificada de cuál específicamente. Tenemos otras aguas que no tienen monografías. Estas vendrían siendo las aguas exentas de amoníaco, que tienen una concentración de amoníaco imperceptible, aguas exentas de dióxido de carbono, pues que se ha llevado a ebullición durante no menos de 5 minutos. Tenemos también el agua destilada, que se produce vaporizando el agua potable. Tenemos el agua recién destilada. Esta difiere en la que se usa para preparar soluciones para inyecciones subcutáneas o pruebas en animales. También tenemos el agua desionizada, que puede producirse comercializando con agua potable. Tenemos el agua destilada y desionizada, el agua filtrada, que es agua purificada que se ha filtrado para eliminar las partículas que podrían interferir. Tenemos el agua de alta pureza, que se prepara típicamente mediante la desionización y se protege de la contaminación atmosférica. Tenemos el agua desgasificada y el agua para pruebas de endotoxinas bacterianas. En general, se trata de agua para inyección que puede haber sido esterilizada. Luego tenemos la validación y calificación de los sistemas de purificación, almacenamiento y distribución del agua. Tenemos que tener en cuenta que hay unos requisitos para la validación. Primero, vamos a establecer la confiabilidad de los sistemas de purificación, almacenamiento y distribución. La necesidad de demostrar control de procesos pues esto sería mediante un monitoreo y una observación periódica, evaluar la calidad del agua, no solo a través de análisis, sino también control de parámetros de proceso, usar la conductividad y el carbono total para definir la pureza, controlar los atributos microbianos y la validación implica especificar y demostrar la eficacia del diseño, de la operación, de la higienización. Los enfoques de la validación, vamos a tener como la importancia de validar el proceso de transferencia del agua para garantizar la calidad del agua suministrada para su uso. También validar las fases de proceso, que es muy importante, el diseño, la calificación y la descripción de los elementos de validación y la estructura de los procesos documentados. Aquí pues tenemos cuál es la tarea de validación y cuál es la actividad que se va a llevar a cabo. Y completamos el cuadro porque serían todas las tareas que se deberían cumplir. Tenemos especificaciones de los requisitos del usuario y calificación del diseño, identificar qué es lo que quiere la persona que lo va a usar, desarrollar elementos esenciales de calidad y mitigar los riesgos para unas buenas prácticas de fabricación y revisar el diseño del sistema. También tenemos la calificación de la instalación.
confirmar que el sistema ha sido instalado y documentado adecuadamente, es muy importante la documentación, verificar los componentes, las tuberías, la preparación del sistema, incluyendo la calibración de los elementos y la configuración de los parámetros operativos. Tenemos la calificación operaria, que es inspeccionar para verificar los equipos, pues que todo esto esté funcionando muy bien y que sea confiable. La calificación del desempeño, aquí vamos a evaluar los parámetros críticos del proceso y monitorear continuamente la calidad del agua. También tenemos el uso operativo, que sería como un monitoreo rutinario de los atributos de la calidad, mantenimiento continuo del estado y validado de calidad mediante un enfoque de ciclo de vida. También tenemos el diseño y la operación de sistemas de agua purificada y del agua para inyección. A lo largo de esta exposición, pues como hemos hablado la diferencia entre los tipos de agua y aquí nos vamos a centrar entre el agua purificada y el agua para inyección. Aunque ambas son como muy similares, lo que vendría a diferir sería el grado de control del sistema y las etapas finales, porque el agua para inyección necesita ser más rigurosa en cuanto a la eliminación de bacterias y endotoxinas. Las operaciones unitarias secuenciales implican una serie de operaciones que abordan atributos específicos de calidad y protegen la operación de los pasos subsiguientes. Las consideraciones sería considerar los aspectos como la calidad del agua fuente, la higienización, los atributos de calidad del agua, los usos del agua y los programas de mantenimiento. La filtración previa es muy importante para eliminar sólidos. El carbón activado ayuda a absorber material orgánico, endotoxinas, bacterias y aditivos, y tenemos los aditivos químicos que se utilizan para controlar los microorganismos. Tenemos el filtrado por retención microbiana, que evita el paso de microorganismos, la luz ultravioleta, que ayuda a controlar y purificar el agua, y la destilación, que ofrece purificación química y microbiana. Ahora bien, es muy importante dónde se va a almacenar el agua, porque sabemos que el agua estancada es cuando tiene la mayor posibilidad de contaminarse. Entonces es muy importante que los tanques tengan superficies limpias, ventilación adecuada, para así poder evitar las biopelículas. También el sistema de distribución, ya que el flujo es muy importante, el flujo de agua, porque ayuda a oxigenarla y la circulación. Entonces las bombas deben facilitar esta distribución y los materiales deben ser cuidadosamente seleccionados. La térmica, pues, es la circulación periódica o continua de agua caliente y el uso de vapor. La química es con agentes oxidantes como el ozono, el peróxido de hidrógeno, el ácido peracético. Y la luz UV en línea es una longitud de onda de 254 nanómetros. Luego, el procedimiento de higienización se divide en varias etapas y las etapas de higienización requieren validación para demostrar la capacidad de reducir y de detener la contaminación. Y la frecuencia de esta rutina de higienización debe estar avalada por los resultados y el seguimiento microbiano del sistema. Acá tenemos la operación, el mantenimiento y el control. El procedimientos operativos deben estar bien documentados, deben detallar la función de cada tarea y asignando a las personas responsables. Luego tenemos el programa de monitoreo. Debe estar los atributos de calidad, parámetros operativos y todo debe estar documentado, así como el control microbiano de rutina, el mantenimiento preventivo y el control de cambios. Todo cambio que se haga debe estar con su respectiva documentación. Luego tenemos el muestreo. Tenemos dos tipos de muestreo: el muestreo para control del proceso y muestreo para control de calidad. El muestreo para el control del proceso tiene el propósito de reflejar la calidad del agua detrás de la válvula y dentro del sistema. En cambio, el muestreo para el control de calidad tiene el propósito de reflejar la calidad del agua que se está usando. Estas muestras deben recolectarse en un punto verdadero, o sea, en un punto donde el agua está siendo empleada. Tenemos diferentes muestreos, como el muestreo para validación, que es la caracterización de la capacidad del sistema para purificar el agua. Luego tenemos el muestreo de agua fuente, que es de donde se obtuvo el agua y de donde está llegando. Luego tenemos el muestreo de pretratamiento y sistema de purificación, y este debe ser un muestreo de rutina, al igual que el muestreo del sistema de distribución de agua purificada y el muestreo del sistema de distribución de agua para inyección. Acá tenemos, de acuerdo al pH, desde 5 a 7, las diferentes conductividades de iones que contribuyen del modelo cloruro amoníaco como función del pH. Acá tenemos las concentraciones que son aceptadas y la conductividad respectiva. Luego tenemos las pruebas químicas que se hacen para aguas estériles, que es la conductividad para aguas estériles, similar como lo veníamos para el agua a granel, haciendo el énfasis en los lixiviados. También tenemos el carbono orgánico total, que es para aguas estériles.
Luego tenemos para el almacenamiento. Para el almacenamiento es muy importante el envase, controlar y hacer muestreos de agua para análisis fuera de línea y la selección de limpieza del envase tienen que cumplir una función importante. Luego el muestreo de control de calidad, hacer el almacenamiento por tiempos más cortos y a menor temperatura que por tiempos de almacenamientos prolongados y a mayor temperatura se ha visto que es mejor. Acá hay algunas otras impurezas que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el cadmio, plomo, arsénico y mercurio con sus respectivas concentraciones. Luego tenemos las evoluciones microbianas. Las arqueas, bacterias, hongos, virus, termófilos son tipos de microorganismos, pero solamente las bacterias pueden crecer en agua, pues en grandes cantidades de agua. Más que todo las bacterias gram negativas, las arqueas, hongos, virus y termófilos no tienen esta capacidad. Tenemos la formación de isopelículas en sistemas de agua. La biopelícula es una comunidad estructurada tridimensional de células microbianas. Para las formadoras de biopelículas tenemos, por ejemplo, las pseudomonas y para las no formadoras de películas tenemos las Escherichia y la Salmonella. Acá tenemos algunos tipos de contaminación exógena, como pueden ser estas fuentes de microorganismos. Pueden ser los filtros de ventilación, reflujo de intercambio, biocarga innata, calidad inapropiada del agua, higienización deficiente y técnicas deficientes de uso. La contaminación endógena es una fuente microbiana que puede surgir de operaciones unitarias en el sistema de operación. También tenemos las endotoxinas. La endotoxina bacteriana es un lipopolisacárido que forma parte celular externa de las bacterias gram negativas. Pueden ser organismos muertos o biopelículas. Se introducen al agua a partir del sistema o fuente y pueden liberarse a partir de superficie celular bacteriana. Acá tenemos diferentes métodos de prueba, pueden ser los microbios del sistema en agua, puede detectarse como usando métodos de recuento microbiano o métodos de estándar para el examen de agua y agua residual. Acá tenemos diferentes ejemplos de métodos de cultivos para poner a crecer en el agua potable, agua purificada y agua para inyección. Tenemos las diferentes variables que tenemos que tener en cuenta. El método de vertido en placa, el volumen de muestra, el medio de crecimiento, el tiempo de incubación y la temperatura de incubación. Métodos microbiológicos rápidos, técnicas de recuento en microscopio, métodos automáticos de recuento, métodos de detección temprana, tinción vital, detección, cuantificación, metadas. Acá tenemos unos niveles de alerta de acciones y especificaciones que tenemos que hacer para prevenir futuros procesos o para controlar el proceso que se está haciendo en el momento. Algunos ejemplos de estos parámetros críticos puede ser la temperatura, el porcentaje de rechazo, niveles altos de endotoxinas, presencia de cloros, presión en línea de retorno final del circuito, temperatura para garantizar las condiciones de autohigienización, la conductividad, el carbono orgánico total y las endotoxinas. Nivel de alerta es, por ejemplo, el mayor de la conductividad o carbono orgánico total. Es algo que tenemos que tener en cuenta para posteriormente proceder a hacer la acción. El nivel de acción puede ser para exceder un nivel de alerta repentinamente o exceder un nivel de alerta muy alto y estar muy fuera del rango. Ahí tenemos que actuar de inmediato. La desviación de la especificación, el papel del agua en producto material del proceso, la naturaleza química, microbiológica del atributo. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta. También el nivel de contaminación del agua y la presencia de... Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la resolución 2115 de 2007. Prácticamente aquí en el artículo 1, pues lo que vamos a encontrar son las definiciones específicas de los términos que vamos a tener que tener en cuenta a la lectura del artículo. Y pues el objetivo principal de este artículo es establecer prácticamente la garantía de la calidad del agua para el consumo humano en todo el territorio nacional y además pues en el uso farmacéutico. En el capítulo 2 vamos a encontrar las características físicas y químicas que deben cumplir el agua para que sea de óptimo consumo humano. Aquí pues en la pequeña tabla tenemos el resumen de las características físicas. También tenemos que tener en cuenta que la conductividad, el valor máximo que vamos a aceptar es 1000 microsieverts por centímetro y el potencial de hidrógeno tiene que estar oscilando pues dependiendo del pH entre 6,5 y 9. En el capítulo 3 vamos a resumir prácticamente las características químicas que tienen el efecto adverso en la salud humana. Prácticamente aquí tenemos todo lo que son los elementos, compuestos químicos, mezclas de compuestos químicos.
entre otros que se van a expresar pues con su diferente nomenclatura, siendo lo más importantes las trihalometanos totales, que pues el valor nunca puede exceder el 0,2 porque pues podemos tener una complicación muy seria pues, a nivel de la salud de la persona. Por otra parte, vamos a tener las características químicas que tienen implicaciones sobre la salud humana. En este caso, pues tenemos aquí también una tabla que nos resume el carbono orgánico total, nitritos, nitratos y los fluoruros, y pues las respectivas concentraciones. También tenemos las características químicas que tienen mayores consecuencias, pero ahora económicamente e indirectamente sobre la salud humana, que son los diferentes, pues, elementos y compuestos químicos que tenemos aquí y los valores aceptables máximos como lo presenta la tabla. Por otra parte, también vamos a tener las características que se salen de las clasificaciones y que sí o sí tienen que cumplir, que en este caso, pues por ejemplo, las mutagénicas cancerígenas no tienen que tener una concentración máxima de 0,0001 miligramos por litro. Y pues también vamos a tener otra parte, bueno, las características microbiológicas también hacen parte pues ya pues, del capítulo 3. Aquí estamos hablando prácticamente de todo lo que son los microbios, las concentraciones que tienen que estar y las pruebas que se deben realizar como filtración por membrana, enzima sustrato y presencia de ausencia y sustrato definido. Los límites de confianza por los cuales se evaluaron estos métodos fueron del 95%. Y pues también es muy importante y resalta mucho lo que es este capítulo acerca de la giardía y la Cryptosporidium, que tienen que ser validadas siempre por el Instituto Nacional de Salud, pues dependiendo del estudio que se esté haciendo. En el capítulo 4 prácticamente aquí nos resumen los instrumentos básicos que tenemos que tener en cuenta para garantizar la calidad del agua, como lo son el índice de riesgo de calidad de agua para el consumo humano, el plan de gestión de riesgo para la salud humana, las actividades de monitoreo del agua y las acciones de prevención de control, empresas y metodologías. El capítulo 5 básicamente hablaba sobre los procesos básicos de control de calidad del agua para consumo humano. Básicamente se explican las pruebas y la frecuencia y el número de muestras que tienen que hacer las personas que están, digamos, utilizando esta agua para consumo humano para pues, garantizar un correcto uso de esta agua. Entonces, para las pruebas de turbidez, color aparente, color residual libre, cloro residual o libre, y también el residuo de desinfectante pues digamos, de la limpieza de los equipos, está dado en esta tabla por población que se está dando y vemos que a medida que aumenta la población, va aumentando también la frecuencia y aumentando el número de muestras. También, por ejemplo, aquí tenemos para las pruebas de carbono orgánico total y los fluoruros, que también vemos que a medida que aumenta la población, aumenta la frecuencia y aumenta también el número de muestras. También se le tiene que hacer las pruebas de alcalinidad, dureza total, hierro total, cloruros y residual del coagulante, que también tenemos aquí por población. También tenemos las pruebas de microbiología, de coliformes totales y E. coli, que también se muestran aquí estas tablas. Sin embargo, también se debe tener en cuenta que el riesgo para Giardia y Cryptosporidium va a depender del mapa de riesgo de donde se está obteniendo el agua. Entonces, para que se pueda usar de manera correcta eh, este agua tiene que pasar, digamos, por estas pruebas y el registro, digamos, sanitario tiene que validar esto, pues validar y que se pueda utilizar esa agua para consumo humano. Bueno, ahora tenemos, ahora tenemos el manual de microbiología aplicada para el capítulo 3.3. Este nos habla de aguas para aplicaciones farmacéuticas. Entonces tenemos, como ya lo habíamos hablado, el agua purificada, agua para inyección y altamente purificada. Entonces, los controles microbiológicos que tenemos que tener en cuenta es la temperatura, el pH, la velocidad, la calidad del medio y el manejo de los equipos. Entonces, para poder hacer el diseño
del sistema con éxito, entonces tenemos que tener en cuenta cuánta agua se usa, qué tolerancias son necesarias para el equipo, qué datos deben ser recogidos, cómo es el agua que llegue a la planta y cómo va a ser el diseño de la planta. Para eso tenemos que decir que la producción de agua potable requiere la filtración, el ablandamiento, la desinfectación, eliminación de hierro y precipitación. Y para el agua purificada necesitamos calidad de agua de alimentación y su variación estacional, la especificación de la calidad del agua y entre otros. Para la altamente purificada se necesita intercambio iónico o ultrafiltración y ósmosis reversa. Y para la de inyectable se necesita calidad de agua de alimentación, capacidad de generar debe ser y solo se puede hacer las ventilaciones para que al enfriarse el equipo se evite la entrada de contaminantes. Las características de los materiales deben ser compatibles, todos entre ellos deben ser compatibles. Tenemos que prevenir la liberación de componentes solubles de los diferentes materiales en los cuales se va a almacenar el agua. Tienen que ser resistentes a la corrosión, todo el sistema tiene que ser hecho con terminaciones interiores suaves, con soldaduras, deben ser de un material en específico y todo debe estar documentado. Acá están los requisitos del almacenamiento. Tiene que ser el control de contaminantes, temperatura controlada, bombas impulsoras y tiene que tener la capacidad adecuada. Luego, plan maestro de validación. Ese plan maestro de validación nos habla, tiene 11 pasos que son estos: descripción general del sistema, alcance de un plan maestro de validación al sistema, calificar, ubicación, cronogramas, bueno, y todo esto teniendo en cuenta la especificación. Acá tenemos diferentes diseños. Tenemos la calificación del diseño de Q, verificar que el diseño cumple y mirar qué tipo de diseño vamos a construir. Luego tenemos la calificación de la instalación, que es IQ. Cada paso se puede hacer solo después del otro, que ya esté terminado. Debe cumplir con un alto nivel de detalle. La evaluación de OQ de la operación, verificar que todos los elementos funcionan. Y por último, la calidad del desempeño, que es la última etapa. Luego tenemos el mantenimiento. Tienen que tener las frecuencias establecidas para los diferentes componentes, programa de calibración, control de repuestos, revisiones y aprobaciones. Bueno, en cuanto al manual de microbiología aplicada, el capítulo 4.8 es el control microbiológico de aguas. Entonces, tenemos en muestreo que, por ejemplo, podemos utilizar recipientes de vidrio de borosilicato de plástico. Tenemos que almacenarnos entre 2 y 10 grados centígrados y no pueden pasar las 8 horas para el recuento general. Si se utiliza una manguera, se debe esterilizar frecuentemente, porque esto puede dejar aguas residuales que pueden crecer microorganismos. En cuanto al método de recuento, vamos a utilizar dos métodos: el de volcado en placa y el de filtración de membrana, que van a depender del tamaño de la muestra. Es bastante importante este proceso para identificar que el agua esté en condiciones correctas, que sea un agua que se pueda consumir. Entonces, cuando el recuento de colonias supera las 300 unidades formadoras de colonia y no se planifica una dilución, se pueden usar otros métodos. En este caso vamos a hablar del método de volcado en placa, que es el que utilizamos en el laboratorio, en el cual agregamos la muestra y después el agar se termine. Aquí tenemos unas especificaciones que se deben seguir cuando se va a utilizar cuando vamos a utilizar estas muestras para obtener nuestros resultados. Si hay más de 10, si hay más de 100, si hay más de 10 pero menos de 100, aquí están, digamos, las especificaciones. Para el método de filtración por membrana, este es recomendado para 20 a 200 unidades formadoras de colonia. Y aquí también tenemos unas especificaciones, por ejemplo, que para un recuento bajo se cuentan todas las colonias. A medida que va aumentando, se hacen diferentes procesos para obtener los resultados. En cuanto a la aptitud de método de recuento de aguas, es bastante complicado debido a que los microorganismos contaminantes se pueden adaptar cuando están en un estrés metabólico, es decir, que tienen bajos nutrientes. Entonces es bastante difícil esto. Para solucionar este problema se pueden utilizar diferentes ensayos en paralelo para observar cuál es el mejor, en este caso de microorganismos. ¿Qué pasa entonces también para la investigación de microorganismos indicadores? En este caso, por ejemplo, la Pseudomonas aeruginosa, podemos utilizar eh, la filtración de 100 mililitros de agua a través de una membrana de 0.45 micrómetros, que es bastante bueno debido a que puede aumentar el agar cetrimida, puede aumentar la detectabilidad de estas bacterias. También de coliformes hoteles y fecales se utiliza un método de número más probable para identificar
la detección de estas y cuantificación de este tipo de microorganismos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es el número más probable, en este caso un número de tubos de 20 mililitros por tubo, y tenemos básicamente los límites de confianza. Hablando un poco más sobre los límites, tenemos dos tipos de límites, que es el límite de acción, que es cuando nosotros sobrepasamos lo que se acepta por la normativa, y tenemos los límites de alerta, que básicamente nos señalan que podría haber algún tipo de microorganismo. Esto básicamente se utiliza eh, para, por si se ha pasado, si llega al límite de acción o límite de alerta, se realiza una investigación para para determinar cuál fue la causa de este problema. Los límites se los puede determinar en el laboratorio utilizando teoremas de Poisson diferentes eh, procedimientos matemáticos para determinar estos límites. En este caso, para garantizar la calidad en el laboratorio es bastante importante. Tenemos que evaluar las instalaciones y el personal. Para esto, entonces, tenemos que hacer controles de calidad a los medios de cultivo, calificación a incubadores y heladeras, validar la esterilización, controlar de manera periódica los filtros EPA y calibrar los instrumentos de medición. Todo esto se debe documentar en una buena práctica de documentación. Y el agua para utilizar los medios de cultivo, tiene que ser purificada y cumplir con las normas de físico-químicas. Para el cálculo de presión de los analistas es importante para que podamos tener una reproducibilidad acertada de estas muestras. Entonces se documentan 15 pruebas de análisis de agua y se determina su logaritmo. A partir de esto también determinamos el rango. Aquí tenemos un ejemplo de cómo está aquí, donde las D, que son las pruebas, el L sería el logaritmo y el R sería el rango. Una vez calculado el rango, se procede a hacer el promedio y este promedio se multiplica por 3,27, el cual va a ser el resultado de criterio de precisión y nos va a indicar qué tan preciso ha sido la prueba. Esta se realiza a todos los individuos, a todos los analistas, para asegurar una buena reproducibilidad. Muchas gracias.